capacitación quiere llevarles a ustedes el conocimiento somero, básico, pero que ojalá que quede como una herramienta, que los complete como personas y como trabajadores, para que en cada oportunidad y en cada situación que les sea difícil, puedan tener en la memoria el archivo de la ayuda y del soporte legal de los cuales ustedes son titulares. ¿Hasta aquí nos entendemos? ¿Sí? Manito, ok. ¿Cuántos somos? No sé, no, veo 4 o 5. ¿Me siguen escuchando bien, no? Sí, Bueno, sí se escucha. bien. Estamos hablando de las obligaciones que van a tener. Por un lado, las aptitudes en la gestión administrativa específicamente. La habilidad para manejar la computadora, las redes, los programas, etcétera, etcétera. De alguna manera versados o capacitados para parametrizar, para manejar Tango. Son todos elementos, herramientas de tipo informático que ustedes deben tener para llevar adelante la gestión en una situación de trabajo administrativo. El derecho que tiene la empresa y la obligación de ustedes a guardar la confidencialidad sobre los datos y sobre la información que ustedes van a manejar. Otra cosa importante es que ustedes van a tener en el mundo de la salud, dependiendo del sector en el que estén, contacto es de una particularidad muy específica el empleo de salud. Ustedes van a estar en contacto directo con enfermos y con familiares de enfermos. Es decir, el trabajador administrativo, si de verdad va a tener un poco menos contacto, pero lo va a tener dependiendo del sector. El compañero que esté en administración, en gerencia, que esté en tesorería, que esté en archivo, el administrativo que esté, qué sé yo, en compra, va a tener muchísimo, o esté en recursos humanos, ¿no? Va a tener menos contacto, casi nulo. Pero el trabajador que esté en mesa de entrada, en la admisión, el que esté entregando, mecanografiando informes, si está trabajando para una empresa de imágenes, donde tienen que pasar los diagnósticos de placas, de tomografías computadas, con el paciente. El paciente es un enfermo que llega en estado de vulnerabilidad y que la sensación de vulnerabilidad, cuando entra a la clínica, entra en un estado de entrega de su salud, de su cuerpo y de sus necesidades de recuperación. Y toda su cuestión emocional va a ser atendida ya cuando llega, cuando le dan los datos, cuando da su credencial, ahí ya estamos en contacto con el paciente. Y ustedes tienen que tener presente que ese es un ser vulnerable. Y que nosotros estamos para hacerle dentro de su estado digamos, de emergencia y de dolor porque está enfermo, es decir, ha perdido uno de los valores más preciados que tiene la vida humana, ¿cuál es? No es tan solo la prosperidad. Por arriba de la prosperidad está la salud. No hay prosperidad que sea disfrutada sin salud. Entonces nosotros vamos a relacionarnos con ese ser humano que está pasando un momento difícil, traumático incluso, y ustedes tienen que saber cómo es el comportamiento entre la relación de emocionalidad, de afectividad y de respeto por ese paciente. Estoy diciendo recomendaciones a su responsabilidad, a recomendaciones para que la tengan en su valija, que lo va a hacer mejores trabajadores y mejores personas. Y que les va a permitir, cuando salgan del trabajo, haber cumplido con dignidad y con esmero esas funciones que les confiaron. ¿A favor de quién? Del enfermo. Y se van a relacionar con los pacientes. La enfermería en general tiene un gran peso porque ella está
está en el proceso del dolor, está ahí con el enfermo, es el que lo vela, el que lo tiene, el que lo sostiene. Y ahí, digo, vuelvo con los administrativos y así Iván está teniendo una idea de las responsabilidades más importantes. Después vienen bueno, insisto, las aptitudes técnicas de gestión. No vamos a hablar ahora, yo no les voy a enseñar a manejar un Excel o a manejar un Tango o parametrizar. Eso ya lo sabrán todos los compañeros, o habrán tomado los cursos, o las otras colegas, los otros docentes, no sé si estarán dando o no dando eso. Pero esa es la idea. La idea es que ustedes, para entrar a trabajar en un sector de salud que tiene una realizarse como persona y a realizarse como trabajador. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se me entiende? Manitos, por favor. ¿Sí? Bueno, confidencialidad, vulnerabilidad, respeto, contención y la mejor forma de aplicación de las aptitudes técnicas que ustedes tengan para ejercer el cargo a los cuales aspiran. Esas son como obligaciones y como recomendaciones que le doy por mi experiencia para que ustedes vayan como pertrechados, como equipaditos, ¿no? Para que vayan bien y que sepan que es muy delicado y es muy importante. Y van a tener que ver de sus cervicales, bueno, todo esto de acá y de acá, chicos, se llama escudo psicológico. Cuando estamos hablando, se van a tensionar, pero están bien, estamos con foco, yo estoy explicando más o menos bien. Yo no tengo experiencia docente, soy abogado, litigo, voy a audiencia, peleo con otros colegas, argumento, pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo para que me entiendan y trasladarle lo que yo como persona y como abogado de muchísimos años he recogido para ustedes. Tengo más ganas que formación pedagógica. Ojalá que me esté saliendo bien, por Dios, ojalá. ¿Se entiende bien? Bueno, ¿cuáles son los derechos? Para los administrativos, vos vas a entrar, Iván, o ¿cuántos chicos hay otros más de ahí, no? Administrativos, sí, supongo. Sí, Bueno, yo también estoy en sí. administrativo. Bueno, ustedes van a entrar, seguramente, a lo mejor, por la tercera categoría. Hay 3 categorías de administrativo. Hay el convenio colectivo. Convenio colectivo, ¿cómo era el número? ¿El nuestro? 122/75. Muy bien, 122/75. El artículo 7 están todos los derechos de la administrativa. La categoría, no recuerdo si es el inciso 15 o algo parecido. Pero ahí están los administrativos de tercera, los administrativos de segunda y los administrativos de primera. Chicos, este convenio colectivo tiene un defecto, que es muy viejo, es del año 75, casi estamos a 50 años de ese convenio. Imagínense que ahí tratan de los mucamos, de los administrativos, de la cirugía, de los enfermeros de piso, de los enfermeros de terapia, de los enfermeros de guardia. Esos enfermeros de hace 50 años atrás eran un tipo de enfermo que recibían. Hoy tienen otra realidad. Y este gremio, y ya vamos a ver esto cuando hablemos en la clase subsiguiente de lo que es el sindicalismo, el porqué de su existencia, cómo nace, cómo se desarrolla y para qué están. Ustedes piensen que el día de mañana, si tienen algún problema, que espero que no lo tengan, va a estar el gremio detrás de ustedes. Está cuando empiezan a capacitarse, van a estar cuando desarrollen el contrato de trabajo y vamos a estar cuando ustedes tengan un problema con el empleador. Y probablemente, pueda estar yo, si ustedes me eligen como abogado, para defenderlo en el caso concreto. Entonces, este contrato, este convenio, el convenio colectivo,
es muy viejo y entonces no daba. Por ejemplo, me voy a referir Iván a todos los compañeros administrativos que estén en clase. Pues imagínate que hablaba que las habilidades que tenían que tener los administrativos de aquella época eran el manejo de unas máquinas Burroughs, CRN, National, IBM, son empresas de hace 50 años, al lado de otros similares al Tango, a Direct, de todos los elementos virtuales y demás. Entonces, incluso tenemos, te comento ya de paso, que hay un artículo que dice que todos aquellos trabajadores que estén versados en el manejo de las máquinas estas tan viejas, que ya no existen más, no existen, son obsoletas, tenían un 20% sobre el salario básico. ¿Qué tal? Es mucha plata el 20%, ¿o no? Si ganas 60 son 12.000 pesos. Bueno, las empresas, nosotros estamos litigando permanentemente con las empresas y no podemos hacerle entender, porque no quieren entender, que lo que se ha cambiado son las herramientas informáticas. Lo que se pasó de moda no es el derecho del 20%. Lo que se pasó de moda, pero las compañeras y compañeros que están trabajando en la administración, que hacen banco, que hacen Excel, que hacen liquidaciones, que hacen presupuesto, que hacen todas las liquidaciones de las prepagas, las liquidaciones de la obra social, tienen que manejar un montón de elementos informáticos, porque poner ese 20. Eso ha caído, se derogó, ya no existe más. Pongo un ejemplo. Esas habilidades en esos artículos del convenio, de una manera muy, hoy diríamos light, ¿no? Como muy somera. Por ejemplo, ¿saben lo que significa redacción propia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Redacción propia es aquel trabajador que puede por sí mismo elaborar un documento, contestar una carta comercial, una carta administrativa, una carta de pedido, que tenga aptitud de redacción, de redactar, de traducir una necesidad en un pedido, en un documento. ¿Sí? ¿Pueden hacer eso? Bueno, ese trabajador que tiene eso y que tiene manejo de toda la tecnología actual va a ir a primera categoría. El trabajador que tiene menos habilidades que esa va a ir a la segunda categoría. Y los trabajadores que no tienen redacción propia, que son novatos, que no tienen experiencia, que no saben nada, que se van a ir haciendo, entran a la tercera categoría. Desde que ustedes ingresan al trabajo, pasan 2 años y van a adquirir el derecho de pasar a la categoría superior. Y en esa categoría superior, que es administrativa de segunda, van a estar 3 años y van a pasar a la categoría superior, o sea, a los de primero. En el medio de la empresa verá si hace falta una prueba de capacitación para ese traspaso de categoría de las 2 a 3. ¿Estamos ahí? Ese sería para los compañeros administrativos un pantallazo de lo que acabamos de hacer para que se vean ustedes inmersos en la responsabilidad de manejar información, documentos y generar toda una actividad administrativa que es el soporte que tiene la clínica para relacionarse en el mercado con los clientes de ellos, con las prepagas, con la obra social y con las personas particulares. Y los derechos están en el convenio colectivo 122/75, artículo 7, inciso 15, creo que es, donde está esto de los juzgados. Y en ese convenio, después, con el tiempo, ustedes podrán leerlo, familiarizarse, cuando ya estén en funciones, y ver de qué manera pueden acrecentar ustedes las seguridades intelectuales y las seguridades de tipo legales para que no sean avasallados los derechos de los cuales son titulares. ¿Hasta acá vamos bien, Iván? Cuerpo de mucama.
y mucamas. Insisto, entiendo que también las docentes que me antecedieron en el dictado de las clases ya han hablado de la mucama. Pero la mucama, voy a hablar de yo como abogado. ¿Ustedes leen lo que tengo acá atrás? ¿Alcanzan a leer? Ahí dicen que el personal de enfermería son los héroes de esta pandemia. Fíjense qué contradicción, compañeros, que hay entre el rótulo mediático y la realidad que nosotros tenemos en los días, en cada uno de ustedes, en los trabajos que van a tener. Los enfermeros se llevan el aplauso de los balcones porque, claro, ellos están, como dije antes, día a día, hora a hora, minuto a minuto, al lado del enfermo, viendo su evolución hacia la muerte o hacia la salud. Ese testigo directo, que es el enfermero, tiene una función sumamente heroica en estos días, y yo digo que siempre la tuvo, porque ningún enfermo es diferente a otro, porque el miedo clave, el nudo a resolver para cada enfermo que está en una camilla, es su vida. Y esa vida, cuando está en peligro, nos aterra, nos pone en un estado de vulnerabilidad extrema. Y ahí están los enfermeros, más cerca. Pero fíjense, nuestras mucamas, heroicas trabajadoras que se exponen día a día al contagio directo de lo que fuese, del bicho que ande suelto, no tan solo el COVID. Y yo les pido a las compañeras que estudien bien todo lo que... Ustedes, chicas, van a estar en contacto directos con los virus, con los residuos tóxicos. Entonces tienen que capacitarse. Si me permiten, ya me... Entonces, hay que trabajar la idea que ustedes van a sacar. Van a limpiar pisos, herrajes, vidrios, lavabos, sanitarios, pasillos. Y lo van a hacer en todos los sectores de la clínica. Lo harán en los pasillos del piso, lo harán en los quirófanos, lo harán en las guardias. Todo el día, todo el tiempo, todas las jornadas de trabajo, mis heroicas trabajadoras mucamas están evitando que todo lo que transitemos nos contagiemos. Es un antivector, es la que evita que el vector contagioso se ponga en contacto con nuestro cuerpo. Imagínense la responsabilidad que tienen. Más en estos tiempos tan duros, de tanto castigo, de tantas vidas que se han ido por este bicho salvaje que no perdona a nadie, ni distingue nada. Entra, convulsiona, se multiplica, produce la trombosis pulmonar y nos fuimos. Y ahí está el cuerpo para que no ese enfermo no contagie a otro enfermo. Y ellas limpian. Son trabajadoras incansables. No se ve ese trabajo. No se valora ese trabajo. Porque tienen a lo mejor un contacto muy diferido, con un delay con el enfermo. Pero ella es la que cambia su cama. Ella es la que saca su sábana. Ella es la que lava su piso de su habitación. La que limpia los sanitarios del enfermo. Y en los casos de los geriátricos, por ejemplo, los lava entero, hacen toda la higiene y el confort. En el 122, las mucamas no tienen contacto en general con el paciente. Pero lo van a ayudar porque la práctica es otra cosa. Cuando está la enfermera, te va a pedir ayuda a alguna de las mucamas y se la vas a dar. Porque es la solidaridad lo que une a los trabajadores. También hay peleas, hay guerras, hay empatía y hay antipatía y te vas a pelear por alguno. Pero también la mucama las mismas recomendaciones de confidencialidad, porque ven cosas, ven personas. Puede llegar un artista
un viejo, un joven, un lindo, no, nada. No pueden sacar fotos, no puede fotografiarse con las personas en ese estado tan indefenso y tan vulnerable en la que, insisto, estar enfermo. Entonces, esas mucamas, recomendaciones de estudio, el manejo de los elementos de limpieza que significan los distintos productos que pueden causar dermatitis, que pueden causar intoxicaciones, que sean conscientes de lo que les dan, cómo lo usan y los elementos que tienen que tener para su trabajo. Botas de goma, guantes aptos para anti-COVID, no ahora cualquier guante. Pero las botas son fundamentales. Hacen a que ustedes, invierno muy frío, están manejando agua, están manejando líquido, están pisando agua, están todo el día en contacto con sustancias que pueden ser tóxicas. No tan solo los virus, sino las sustancias que usan pueden causar un daño en su salud. La mucama de cirugía, por ejemplo. Imagínense, allí hay cirugías a cielo abierto, abdómenes que se abren, pechos que se abren, corazones, pulmones, riñones, etcétera, etcétera. Imagínense una cirugía de trasplante. Imagínense cuando ustedes vayan como mucama a asear el sector de los trasplantados, de los quemados. Fíjense la importancia que tiene ese sector del trabajo en el campo de la salud. Yo rindo mi homenaje, porque realmente hacen un trabajo silencioso, austero, sin tal. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad para no transgredirlas? Primero por ustedes y por el paciente, y después por los terceros que accedemos sanos en busca de alguna respuesta médica para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestras mujeres. La mucama tiene de cirugía, de piso, de guardia. Son distintos sectores donde ustedes van a trabajar para ir destinados. Y hay todo un nomenclador de lo que ustedes tienen que saber. Cómo van a llevar la ropería, cómo la van a cambiar, cómo van a usar los desinfectantes, cuántas veces, de qué manera, cuáles son las técnicas de aseo, cuáles son las técnicas de, llamémosle, de una especie de esterilizar el medio ambiente. Imagínense, ustedes conocen, porque si son trabajadores de la salud, conocen que hay un sector de esterilización, donde todas las gasas, todos los guantes, todos los camisolines, todo tiene que estar perfectamente neutralizado de cualquier virus o bacteria que tengan. Ustedes hacen eso con toda la estructura arquitectónica de las clínicas, de los sanatorios. Impresionante. Entonces hay una serie digamos, de recomendaciones que les podría dar y de No se escuchó más, profe. No, que se cortó. Parece que se desconectó.
¿Cómo? Claro que esa parte todavía no llegó, Andrea. Eso se los va a dar más adelante. Los Bueno, elementos y cómo van a ser en la relación. Sanitizar. Bien. Bueno, yo no me voy a introducir a desarrollar esos temas porque es de una especificidad técnica que las compañeras licenciadas en enfermería seguramente lo van a dar. Entonces, pero ustedes tengan en claro siempre que desde el punto de vista legal tiene que haber una conciencia acrecentada de lo que es la toxicidad de las sustancias con que ustedes se manejan todos los días, por un lado, y por el otro lado, la exposición a lo que la infectología va a marcar como modos de acción en el hacinamiento de los centros de salud, que tienen que tenerlo internalizado de una manera que logre la mayor gestión eficiente posible, para cuidarse a sí mismo y para cuidar a los internados. También las mucamas, desde el punto de vista, en ese artículo 7 del Convenio Colectivo 122, van a estar reflejadas todos los derechos que tienen. Mucama de cirugía va a tener acceso a un plus, porque cirugía tiene un plus, y en terapia intensiva va a tener un plus por tener terapia intensiva, y van a tener distintas características, la forma de trabajo, que seguramente cuando ustedes ingresen, la empresa van a hacer un test de aptitud y le darán a conocer cada una de las empresas. Tienen, por decirlo así, un manual de operativo con todas las funciones descriptivas a las cuales ustedes deberán ajustarse y desplegar la propia capacidad de gestión, la propia capacidad de hacer con todos estos agregados que le estamos diciendo ahora, que es conciencia de los derechos, conciencia de la pulcritud y conciencia de la responsabilidad. Y un segundo, nada más que un segundo, voy a hablar de la responsabilidad, para que nos entendamos. Responsabilidad, todos hablamos de la responsabilidad, pero quiero dar una cosa como, no sé, se me ocurre, más pedagógica. ¿Saben ustedes lo que significa responsabilidad? Es difícil que etimológicamente decir el origen de la palabra. Bueno, tengo ahí otra chiquita ahí que está aprendiendo. Bueno, responsabilidad viene de responder. Y todos sabemos cuando alguien nos responde de buena manera o cuando alguien nos responde de mala manera. Responsabilidad es el despliegue de nuestras habilidades personales respondiendo con la mayor eficacia nuestras funciones específicas. Por eso, un irresponsable es el que responde mal, el que no se ajusta a las normas que tienen los establecimientos o que tiene la profesión de enfermera, o no los pone porque quita la colaboración, le saca a su trabajo el valor que tiene, que es la responsabilidad en la realización de la tarea. Y el gremio va a estar siempre para responderles, para ayudarles y para completarles en esa diario hacer para que nadie, ninguno, ni compañeros, ni supervisores, ni jefe, ni médico, ni nadie tenga para ustedes un acto de irresponsabilidad, de responder mal, ya sea porque hagan persecución, ya sea persecución laboral, la persecución o acoso sexual, nada de eso es permitido. Y este curso tiene una alerta roja sobre esos puntos. Chicas, chicos, la idea es que ustedes, la idea de todo este bagaje de conocimiento que de alguna manera se lo estamos transfiriendo, es para que cuando ustedes estén en el momento del trabajo, se recuerden que son titulares de derecho, que tienen obligaciones, pero que también tienen derecho. Y ya hemos hablado que las obligaciones las vamos a cumplir respondiendo adecuadamente, con gestión y con eficiencia. ¿Hasta acá está claro? Sí. Bueno. No sé si vos vas a hablar algo acerca, colega, o sigo.
No, escucha. siga, Doc, está re bien. Se está entendiendo bien. Está bien. ¿Se entiende lo que digo? Estoy aterrado que hable y no se me entienda lo que digo. No, Bueno, se está entendiendo re bien. digo, en mi poca experiencia como docente, yo siempre digo que cuando ya llevamos, no sé, pero creo que estamos cerca de la hora, ¿no? Sí, estamos en la hora que hemos empezado. ¿Quiere que hagamos un break, recreo, descansemos un ratito y seguimos? ¿No? ¿Le damos nomás? Bueno, algunas están con mates, ahí yo no tengo mate. Voy a tomar agua. Bueno, vamos a hablar ahora del trabajo decente. Ustedes saben lo que es trabajo. Y también tienen una idea aproximada acerca de lo que es ser decente. ¿No? En general, sabemos que quién es decente, quién no lo es. Ahora ya sabemos que responsabilidad e irresponsabilidad significa los que no responden bien son irresponsables, pudiendo responder bien, debiendo responder bien. Responden mal, esos son irresponsables. Pero si a mí me hablan en japonés, yo no voy a poder responderle, porque no lo sé. Entonces no soy irresponsable. No se me puede pedir eso a mí, pero a una mucama tiene que saber usar todos los elementos de aseo, con todas las asepsias que tiene que tener para cuidarse y para cuidar al tercero. Pero estamos hablando de trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Trabajo, ya sabemos, que lo hemos definido ya, como un vínculo jurídico y productivo mediante el cual dos sujetos se relacionan, uno el empleador, otro el trabajador, donde el trabajador pone a disposición del empleador su fuerza del trabajo y el empleador a cambio otorga un dinero llamada remuneración o salario. Eso es el trabajo, el hecho. Y entonces, ¿el trabajo qué es, chicas, chicos? El trabajo es la actividad humana, creativa, que nos vuelve dignos y a través del cual nosotros satisfacemos nuestras necesidades básicas para nuestras familias y para sí mismos. Y podemos, mediante ello, lograr objetivos sociales, familiares, incluso los más altos fines de nuestra propia existencia como persona. Eso es trabajo. Todo lo que se oponga a este concepto, que sea productivo, que sea creativo, que nos permita subvenir nuestras necesidades, o sea, dije subvenir, digamos, completar nuestras necesidades de alimento, de comida, de casa, de educación, mediante un trabajo que tiene que ser creativo. Todos los días tenemos que ponerlo mejor, para que entonces estemos realizados haciendo eso, seamos de alguna manera dignos trabajando y dignificándose cada uno de nosotros a través del trabajo. Todo aquello que distorsione este concepto es un atentado al trabajo decente. Esto se viene hablando del trabajo decente desde la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ustedes tienen idea? Manito nada más quiero. ¿Tienen idea acerca de qué es la Organización Internacional del Trabajo o OIT? ¿Saben qué es? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a explicarlo. Todos los estados del mundo, todos los estados del mundo, todas las naciones del mundo, o una gran mayoría, casi 190 países, integran la Organización Internacional del Trabajo, que como organización es un organismo cuya finalidad es integrar en forma tripartita son 3, estados, empleadores y sindicatos, trabajadores. Ese organismo tiene una estructura de funcionamiento interna que se llama la Conferencia Internacional del Trabajo, 1.
un departamento. Otro departamento va a estar dado por el Consejo de Administración. Y un tercero, que es la Oficina del Trabajo. Esta organización fue creada en el año 1919 a través del Tratado de Versalles. Esto es historia, chicos. Un minuto nada más. 1919, hace 100 años. ¿No? Cuando ustedes saben que la Primera Guerra Mundial, saben la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Suena? Bueno, 1914, por allá. Cuando se finaliza la Primera Guerra Mundial, se finaliza y se hace el Tratado de Versalles, que es un lugar de París, de Francia. Bueno, allí nace la organización. Todas las naciones del mundo se pusieron de acuerdo para recuperar las economías, los empleos. Entonces, nace esta organización donde todas las naciones del mundo mandan sus delegaciones, se crea ese organismo que es un organismo supraestado, está por arriba de los estados. La Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, China, Japón, Oceanía, África, Asia, no sé, estoy diciendo cualquier continente. Todos esos conforman 187, 190 países hoy en día, al año 19 eran 100 y pico países, 190 países más o menos, los que integran esa organización. ¿Qué hace la OIT? Bien. Realiza convenios entre todos sus Estados miembros. Se llama Estado miembro al Estado que integra esa organización. Todos los 190 Estados que lo integran son Estados miembros. Entonces, todos firman un convenio, que es un contrato, que es un compromiso para que puertas adentro de cada país se respeten los convenios que a través de la Oficina del Trabajo, de la Oficina de la Administración y de la conferencia que tiene de los departamentos de la OIT, se sugieren para el mundo laboral. Ahí se entiende eso. Esa es la finalidad. Hablan, produciendo convenios, son acuerdos que tienen indefectiblemente que cumplir los Estados miembros. Y además, hay un segundo aspecto de la OIT que le saca recomendaciones, que ya no son convenios, que son precisamente sugerencias, consejos, recomendaciones. Che, hagan tal cosa. Che, país, tal, dejate de joder con no sé, con tal aspecto nocivo para el trabajo. Son recomendaciones. Y todos los Estados miembros que firman esos convenios se obligan a su cumplimiento puertas adentro del país. ¿Se entendió la función de la OIT más o menos? A través de la conferencia internacional, todos los países del mundo mandan una delegación. Argentina manda la suya, cada uno de las actividades manda la suya, nos vamos a donde está la OIT de Suiza y allí nos reunimos en Ginebra y discuten este tipo de convenio, este tipo de recomendación. En el año 99, en el año 2000, se reúnen en Filadelfia, Estados Unidos, y se hace lo que se llama la Declaración de Filadelfia. Y ahí sacan la Declaración del Trabajo Decente, que tiene su origen allá, en los principios fundantes de la OIT. Cuando la OIT se forma ya en el 19-20, ya dijo cuáles eran los principios que tenía. Que eran, esos principios se vuelven a reafirmar en Filadelfia en el año 1999, y que de alguna manera, esto implica que se utiliza la palabra trabajo decente para aquel tipo de trabajo, que respete la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad humana.
Bueno, chicas, chicos, acá tengo que hacer como una especie de pintura, por decirlo de algún modo, de qué estamos hablando. Ya sabemos lo que es contrato de trabajo, ¿verdad? Bueno. Pero ahora vamos a ver que ese contrato de trabajo, que cuando ustedes ingresen, no es que pueden firmar un contrato, pueden que no. Cuando le dan el primer recibo ya tienen un contrato de trabajo. ¿Estamos? Pero ¿saben qué pasa? Que hay muchas empresas o muchas unidades económicas productivas en las sociedades que no declaran esos contratos, que ese trabajo es clandestino, ese llamado trabajo en negro. Tan malo es el trabajo que le llaman negro, porque nos discriminan a los negros, no sé por qué. ¿Por qué no dicen trabajo en rubio? Porque es blanco, el blanco está declarado. Y al negro nos ponen afuera. ¿No? Así son. Pero el trabajo en negro es el cáncer social de las comunidades modernas y las antiguas. Las antiguas no tenían, porque no tenían trabajo, no había contrato, no había seguridad, no había libertad, no había dignificación, no había nada. Era morir trabajando. Me matan si trabajo y si no trabajo me matan. Así es, dice una canción de un poeta. Me matan si no trabajo y si no trabajo me matan. Me matan siempre, me matan. ¿Qué pasa con la OIT? Introduce todos los elementos que se configuran en un convenio universal donde garantice la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad humana. Esto es año 99. ¿Hasta ahí me siguen? A ese contrato de trabajo que ya sabemos que es, que está en blanco, que está registrado ante el Ministerio de Trabajo, ante la FIP, que nos pagan, que nos tenemos en la casa. Bueno, todo eso hay que mejorar a través de estas recomendaciones del trabajo decente el progreso económico tiene que ir a la par del desarrollo del empleo como trabajo decente, digno y trascendente, para que sea creativo para el hombre y la mujer, que viven de ello, crecen a su resguardo y nacen, alimentan y desarrollan a sus hijos, que son los habitantes de la nación argentina. Miren ustedes el daño que causa en la seguridad, en la certeza del trabajo, en la dignificación del trabajo, el hecho de no registrarlo. Entonces, estos derechos podemos irlos hablando uno por uno. Y a mí me encantan estos temas porque el trabajo que nos dignifica, que nos trasciende a nosotros y que nos permite formar la tribu familiar, la tribu social y el pueblo y la nación, se dignifica a través de un trabajo digno, de un trabajo decente. Hasta ahí, chica, el concepto, ¿se los puedo ir traduciendo? Aquel trabajo que garantice la libertad, la igualdad, la seguridad y la dignidad humana es trabajo decente. Todo aquel trabajo que no garantice estos principios, estos soportes éticos, jurídicos, legales y económicos, no es trabajo decente. Ustedes han escuchado que ustedes creo deben haber escuchado que las firmas de moda más famosas del mundo tienen casi esclavos trabajando en su indumentaria. ¿Saben eso, no? Adidas, Nike. Hay que verlo cómo están los trabajadores de eso. Acá en Argentina vienen ciudadanos bolivianos, los encierran en un lugar y los ponen a trabajar para la saladita, para esto, para lo otro. Trabajo decente. Está ligado a una concepción del hombre
de la economía, está ligado a la economía de un pueblo, a la idiosincrasia de un pueblo, a la ideología política de los gobiernos que gobiernan los pueblos y que gobiernan los seres humanos que lo habitan. Y acá se une indeleblemente se une el concepto de trabajo que tiene una mirada económica, que tiene una mirada alimentaria, que tiene una mirada de seguridad, de igualdad, de no discriminación, se une con la política, con las políticas públicas que debe tener cada nación para cumplir con los postulados del trabajo decente. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, chicas, acá entramos a analizar qué es cada uno de estos. La libertad. Qué bonita palabra, ¿no? ¿Quién no quiere ser libre? Bueno, la libertad tiene un origen casi filosófico y siempre es ideológico. ¿Saben lo que es ideología? Sí, manito arriba. ¿Sí o no? Ideología. No. Idea, logía, estudio de las ideas. Es un sistema de ideas la ideología. Es un estudio de las ideas sistematizadas. Entonces, cuando hablamos en ciencias sociales de cómo tiene que ser el trabajo, bueno, vamos a tener que hablar antes que nada, que en el contrato de trabajo dijimos que había dos sujetos, el empleador y el trabajador, que el derecho laboral igualaba la disparidad enorme económica que hay entre Coca-Cola y un empleado de la Coca-Cola. Imagínense ustedes, la Coca-Cola, a ver, Ford, Toyota, al lado de un muchacho o de una chica que trabaja para Toyota. ¿Quién cree que va a ganar? Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho laboral iguala esas posibilidades para dar una seguridad, una certeza de equilibrio, de equidad y de justicia social. Se había cortado recién. ¿Cómo? Se había cortado. Yo no sé decir lo mismo siempre. Digo que la disparidad económica entre el sujeto empresario y el sujeto trabajador es muy grande y que el derecho del trabajo equilibra, dignifica y equipara, de alguna manera aminora el impacto de ese poderío diferente. Yo le doy mi trabajo nada más, pero el tipo tiene millones de dólares en logística, en instrumentos, en medios, en recursos tecnológicos. ¿Cómo si me va a querer sacar cuando quiera? El derecho del trabajo regula esa relación. ¿Hasta ahí estamos? Siempre ustedes van a ver que entre el trabajo, entre la empresa y el trabajador, va a haber una tensión. Una tensión. El trabajador, el empresario va a querer pagar menos siempre y el trabajador no le alcanza para su canasta básica. Y que ahí se produce una tensión, un conflicto. ¿Saben lo que es conflicto? Pero ahora no pregunto más. Yo digo, si lo sabe, lo sabe, si no, conflicto viene del latín conflictus. Flictus es pena. Imagínense, conflictus, con pena, conflicto. Siempre que hay conflicto hay pena. Adivinen para quién. Toyota, un empleado de Toyota. ¿Para quién está la pena? Todos los derechos, compañeros, que hoy tenemos es producto de la lucha y la pérdida de vida de los trabajadores a lo largo de la historia. Esto es así. Entonces, trabajo decente y libertad tiene que ver con que el trabajador pueda asociarse para la defensa de sus intereses. Porque solito no puede hacer nada.
Entonces hay modelos de contratación de trabajo. Modelo de contratación regulado o modelo de contratación libre. Estados Unidos tiene contratación libre. Vos vas a trabajar, el empleador te dice, no me gusta tu cara, no sé, no me gusta, tómatela. Y te vas. Y ellos dicen que la fuerza del mercado, ese señor que sale de esta empresa va a entrar en otra. Pero eso es cuando el sistema económico está en pleno auge. Nosotros tenemos un sistema del trabajo regulado. ¿Por qué cosas? ¿Cuáles son los instrumentos que regulaban? Contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo. Constitución Nacional y todos los convenios de la OIT. Entonces, para un empleador es muy difícil en Argentina llevarse puesto al trabajador porque sí. Tenemos derechos, somos titulares de derechos. Y ustedes van a ser titulares de derechos cuando ingresen. Y esto es, para esto es este curso. Para que sepan, por lo menos mi parte. Que cuando ustedes ingresen a trabajar, sepan que no ingresan solos. Que ingresan con ustedes la Constitución Nacional, los convenios de la OIT, el convenio colectivo de trabajo y la ley de contrato de trabajo. No es poco ingresar con eso al trabajo. Espero que no les parezca poco, porque por siglos los trabajadores trabajaron sin estos derechos. Trabajo decente significa que nos podamos asociar entonces. ¿Que nos podamos asociar en qué? En las asociaciones gremiales, en las asociaciones sindicales. Y que seamos libres para asociarnos o no asociarnos. Y que esas organizaciones sindicales como la nuestra, como ACHA, como FACHA, sean libres de decidir lo que mejor quiera para su destino histórico de defensa de los derechos de los trabajadores de la salud. Que no haya nadie que se meta ahí a interferir la vida interna de cada uno de los gremios. Ni el Estado, menos aún las empresas. Estoy hablando del ideal posible, de lo que dicen las normas del trabajo y el derecho colectivo. Ese contrato de trabajo que ustedes van a firmar con el empleador, que le pagaron una remuneración y ustedes dan la fuerza del trabajo. Quiero que lo he dicho muchas veces hoy, y parezco reiterativo, pero quiero serlo a propósito, para que se grabe, aunque sea que se lleven estos pequeños conceptos. La fuerza de trabajo es la que paga el empleador, chicas y chicos. La fuerza de trabajo. No la persona. Por eso hablamos de dignidad humana. Yo voy a limpiar el quirófano. No voy a hacer nada por usted. Usted no me tiene sometida a mi persona. Yo voy a brindar con mi fuerza creativa la limpieza, le voy a aplicar las normas de bioseguridad, voy a limpiar todo, voy a hacer todas las transferencias que tenga que hacer las liquidaciones que tenga que hacer en facturación, lo que sea. Es mi fuerza de trabajo, no la persona, la que conforma la obligación de entrega al empleador. Pero el miedo a perder el trabajo nos hace a veces que perdamos la libertad de ser titulares de derecho. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Libertad significa la libertad de elegir, la libertad de trabajar, la libertad de asociarse a un gremio, la libertad de ese gremio de ser independiente de las influencias del Estado y de los empleadores. Y entonces nos vamos acercando al concepto de la libertad como trabajo decente. Y hay un tercer aspecto de esta libertad. Primero, de elegir un sindicato. Segundo, de la libertad del sindicato. ¿Qué es el diálogo social? ¿Qué es esto del diálogo social? Otro elemento del trabajo decente. El diálogo social es la capacidad que hoy en día hemos logrado del sector trabajo de sentarse a discutir condiciones de trabajo y remuneraciones con los empleadores. ¿Se acuerdan, chicos? Contrato de trabajo, de aquel vínculo jurídico mediante el cual
un sujeto llamado trabajador pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo y el empleador paga por ello un dinero llamado remuneración. Eso es un contrato individual de trabajo. Y eso está reglado por la ley de contrato de trabajo que regula ese contrato individual de trabajo, los derechos y las obligaciones. Ahora, cuando ya hablamos de libertad sindical, de agremiarnos y que ellos defiendan, nosotros defendemos los intereses de ustedes, el diálogo se da a través de las paritarias. Paritarias, ¿saben lo que son? Ponele que no. Paritarias viene de par, somos par. Pareja viene de par. Si no son par, chicas, si no son par en la pareja, no son pareja. Si alguno manda, si alguno se excede, ese no es pareja. Les digo por las dudas, ya me voy adelantando, para la violencia de género. Imagínense cuando hablemos de eso, chicas. Qué hermoso. Uf, me parece que yo necesito algo. Entonces las paritarias, que es como esta mesa en la que estoy acá, estamos todos los trabajadores de este lado en paridad de condiciones con todos los viejos gordos que tienen toda la plata de la empresa. Y los viejos no quieren pagar y nosotros les pedimos, no, si no se ponen, no logramos. Miren lo que dice acá. ¿Alcanzan a leer? ¿Allá arriba? ¿Qué dice? No. Sí, acá, mirá. Acá, allá arriba. Dice, sin salario no hay salud. Ahí está. ¿De qué estamos hablando si no nos pagan, si no hay tarasca, si no nos aumentan? A ver, chicas, nos tienen que alcanzar para el yogur una zapatilla, no sé, vale 15 lucas, 10 lucas, 20.000 pesos, una de primera marca. Una zapatilla esa que nos compramos cuando yo era chico, era la alpargata. Pero bueno, chicas, y así era, yo me quería así. Entonces vamos a empezar a ver que el diálogo social como parte de esta libertad es que nosotros nos pongamos acá y discutamos con los empresarios. Eso es también parte. Si no existe eso en esa sociedad, no hay trabajo decente. ¿Por qué me sirve todo esto? Yo voy a ser así, temático, no, obsesivo casi. Para cuando entren y pasen la puerta de la empresa que le toque trabajar, sepa que son titulares de derecho, son sujetos de derecho, que no son obreros tirados al viento, que hay una organización que va a estar detrás de ustedes. Cuando ustedes la necesiten, en el momento que la necesiten. ¿Está claro eso? Para eso estamos hablando, para que se lleven algo. Ojalá, por Dios, que se lleven algo que les pueda transmitir. Bueno. Había hablado que era libertad. La igualdad. Chicas, chicos, chiques, la igualdad. Es decir, chiques, es parte de la igualdad. Y todavía algunos se enojan, o no les gusta. Pero es parte de la igualdad. Hombres, mujeres, y cualquier otra, binario o no binario, como quieran, que se consideren seres humanos iguales para el crecimiento espiritual, energético y alimentario. Somos seres humanos, sujetos de nosotros mismos, amándonos a todos por igual. Yo no sé, no me quiero meter en otras cosas, pero hay líderes espirituales en la humanidad que han dicho de todas las maneras que esto es así. ¿Qué estará hablando mi colega? ¿Me estará criticando? ¿Me estará diciendo? Bueno, entonces yo digo esto, la igualdad. Tiene que ver que en el empleo, solo por ser mujer no puedo ganar menos. Solo por ser mujer no puedo desempeñar funciones de mayor jerarquía. Esta era la lucha de aquellas mujeres desde el fondo de la historia que han venido entregando su falda, su sangre, su transpiración y su vida. Las mujeres son seres especiales, lo digo desde mi desconocimiento más íntimo de la naturaleza femenina. Porque quizás los hombres jamás podamos adentrarnos en la profunda complejidad del psiquismo y de la emocionalidad femenina. Pero sabemos que la hemos postergado.
sabemos que el patriarcalismo ha postergado a la mujer. Y en el empleo también se manifiesta. Las mamás, las esposas, han trabajado toda la vida. Nunca eran consideradas trabajadoras. Es un desastre lo que han hecho. Y la historia de las luchas, antes tenemos ya una ley Micaela, tenemos ya montones de cosas que resguardan la igualdad de la mujer frente al hombre, y de los sexos, y de la diversidad, porque ya parece que no hay género. Entonces, tengamos la igualdad por el sexo. El empleo no debe haber una diferencia, y el empleo decente no lo debe tolerar. Las etnias. Si vos sos de tal etnia, no trabajás. Y se nota también en los salarios. Es una esclavitud disfrazada. Ganar menos que la canasta básica es una esclavitud disfrazada. Vivimos para consumir fideo, harina, y que después tenemos trastornos metabólicos. La gente, soy negro, no, soy feo. Soy feo. No llego nunca a ser gerente de nada. Aunque sea el más hábil, porque soy feo. Y las chicas se agarran ahora esas enfermedades raras como la anorexia, como la bulimia, para hacer modelos que, no sé. Eso es en el trabajo se nota, las más lindas que son. Es un concepto machista, patriarcal, del acceso al trabajo y del acceso a la carrera. Y no lo vamos a perdonar de nuestro ley, porque son casi todas mujeres. Y no lo vamos a permitir. Trabajo infantil. ¿Les parece que es trabajo decente? Trabajo infantil. Bueno, la idea que estamos recorriendo de estos principios, que es, reitero, que es la libertad, y hablamos en sus tres manifestaciones, hablamos de la igualdad, que no haya discrepancia de oportunidades ni de salario por ninguna causa, razón o pretexto. Todos somos iguales ante la ley, dice nuestra Constitución Nacional. Todos. Y el todos de entonces, 1853, es todos hoy. ¿Vamos, chicas? Chicos, chicas. Son todos, todas. Y no es algo política. Esta es la verdad. Esto es por lo que luchan miles y miles de mujeres. Con discrepancia, con disidencia, con matices. Ok. Pero ustedes, mujeres de hoy, no tienen ni idea lo que sufrieron nuestras abuelas o bisabuelas. Un estado de esclavitud social por la discriminación, por el rol. Para el Día de la Madre le regalábamos, no sé, un pan de jabón, una tabla para lavar o lavar ropa cuando saliera. Nunca un perfume, nunca un vamos a arreglar. Siempre a la mujer lo unieron a la procreación y al cuidado de la prole. Y el machista y el macho y el patriarca se quedó titular de todos los derechos. Chicas, cuando se salió la ley Jorge Sáenz Peña, ¿saben qué era la ley Jorge Sáenz Peña? No, es el voto universal, cuando empezamos a votar. Porque desde 1853 hasta la ley Jorge Sáenz Peña se elegían los presidentes a los gritos. Yo voto por, no sé, por don Gutiérrez, yo voto por don no sé quién. Así era, con Marconi atrás, que si no lo votaba te mataban. Se instaló el voto secreto. Voto secreto y universal, decía, pero no estaban las mujeres. ¿De qué universal me hablan? Si no estaban las mujeres. Recién en el 51, con Evita, votan las mujeres. ¿Ve cómo la política, la ideología y los movimientos sociales van tutelando más o menos los derechos de los trabajadores? ¿Lo ven a eso?
en las oportunidades para trabajar. Eso es el trabajo decente. Hemos dicho que otra de las características era la seguridad. Y seguro se lo llevaron preso, dicen, pero bueno, ¿qué es la seguridad? Es no estar ¿cómo lo puedo decir? En un estado de vulnerabilidad, en un estado expuesto, sin cobertura. Es no tener techo cuando llueve, es no tener un fogoncito cuando hace frío. Estado en el cual estoy casi desamparado. Lo contrario de seguridad. El trabajo decente tiene que asegurar, tiene que dar esta seguridad. ¿Y la seguridad que lo da? La tutela de los derechos a través de todos los elementos. Ley de contrato de trabajo, convenio colectivo para los compañeros de salud, y más arriba, Constitución Nacional y convenios de la OIT. ¿Claro? Ahí tenemos seguridad jurídica. Y también hay otro concepto que genera, que es la seguridad social, que vamos a hablar después, en otros capítulos, en otros momentos, en otras instancias de estas, puedo decir, conversaciones, charlas, que bueno, tengo la obligación de decir que es capacitación. Pero en realidad es un contrato pedagógico, que era un contrato de declaración de voluntad común entre dos personas para arreglar sus derechos. Este es un contrato pedagógico. Yo sé lo poquito que sé y se los doy. Y ustedes me dan solo su atención para poder aprender lo que te transmite, que yo recibí desde mis mayores, los que me educaron a mí. Y yo me eduqué en la escuela pública y en la universidad pública. Y hoy sirvo desde esos conocimientos a los trabajadores. Esa es mi vocación. Entonces esa seguridad social es darle cobertura, no dejarlos indefensos a los ciudadanos, a los trabajadores, a las trabajadoras, en el marco de un Estado que promueve el trabajo decente. Pero hay gente que no la tiene el trabajo. Y la OIT, cuando dice eso, dice, desarrollen la seguridad social. Estamos hablando del año 2000, ¿no? Más o menos esto. Chicas, ustedes ven que hay, yo al menos, yo no sé mucho del manejo de las redes, ¿no? Por mi edad no lo manejo, no sé, no tengo Instagram, no tengo Twitter, leo el WhatsApp porque me es cómodo. Pero yo soy de aquellos que escribimos la demanda del léxico en 80, una maquinita de escribir con carbónico, histórico. Pero ahora, ustedes saben que hay planes para la gente que está en defensa absolutamente. Esos son los planes que los estados, miembros de la ET, tienen que desarrollar para no dejar indefenso a la gente que no tiene posibilidades de acceder al mercado de trabajo, al trabajo decente. Y el Estado debe promover políticas públicas de sostén, de contención, para que ese ser humano argentino no pase hambre. Eso es el derecho de la seguridad social, postulado de la Constitución. Y todo esto tiene que ver con otro de los postulados, que es dignidad humana. El trabajo decente es el que nos lleva a realizarnos en un escenario de dignidad.
La dignidad no es sino la manera más pura, más elevada de sobrellevar la vida. La forma más pura y más elevada de comer, de ganarse el sustento, de tener derecho a la casa, de tener derecho al trabajo, de tener derecho a un presente que va a forjar un futuro. Ese futuro común se llama nación, se llama patria. ¿Se entendió la idea? Cuando ustedes entren a una clínica a trabajar, van a estar cumpliendo un eslabón en la cadena productiva para que se realicen ustedes y sus hijos. Ese es el trabajo decente. Y no es poca cosa bregar por eso. Y no es poca cosa luchar por eso. Y no es poca cosa que los gremios tengamos la responsabilidad profesional de cuidar y de velar para que nuestros compañeros que trabajen lo hagan en las condiciones más dignas posibles. Y creo que dije nada más que una introducción, un pantallazo, le dije al comienzo. Cuando me presenté, le dije que yo venía a oficiar de docente, de mediador, para transmitir algunos conocimientos que me designaron y que me honran. Satisfactoriamente y que se me haya entendido lo poco y lo que pude decir. Porque esto le va a servir como un instrumento para ser consciente que son sujetos de derecho, trabajadores que se transforman en personas titulares y sujetos de derecho, que sabemos nuestras obligaciones, pero también sabemos nuestros derechos. Desde el punto de vista de la carga horaria, se me está acabando este regocijo que es para mí comunicarme con ustedes y conversar y poderles transmitir lo poquito que sé. Pero por favor, que estos conceptos los vamos a ir profundizando en el curso de las clases, yo voy a volver sobre lo mismo y le voy a repetir que es un contrato de trabajo hasta que me vaya, hasta que termine la clase. Pero van a saber que es un contrato de trabajo. Y van a saber qué es la Constitución de la Nación. Y van a saber qué es la OIT. Y van a saber todo, pero todavía nos falta. Y acá viene una parte que, chicos, vamos a tener que hablar de las ideas políticas que nos representan como trabajadores. Y de esto lo vamos a hablar también. Y yo desde ya les digo y les pido que piensen, que no les estoy diciendo que piensen como yo, sino que piensen en términos ideológicos qué es de las posturas que hoy estamos prontos a elegir más nos representan, más nos defienden. Y para eso hay que conocer la historia. ¿Ustedes se imaginan si ustedes no conocieran a su papá, a sus tíos, a sus abuelos? Bueno, con los pueblos pasa lo mismo. Si no conocíamos quién fueron nuestros padres de nuestra historia, estaríamos en problemas. Hay alumnos que por ahí no saben qué diferencia hay entre el 25 de mayo y el 9 de julio. Y creen que hay un mes y medio de diferencia. Pero de eso también vamos a hablar. Para que se lleven de mí esto. Y como dice una canción, un poema de la folclore argentino, que te quede de mí como resolana debajo de la piel. Que les quiere estos conceptos tuteladores de su trabajo, tuteladores de su esfuerzo, tuteladores de su alimento, tuteladores de sus hijos. Que esto les quede como una valijita para que la abran en los momentos difíciles frente a un supervisor, frente a un jefe de personal, frente a un jefe de recursos humanos o ante quien sea. Ya vamos a seguir hablando de esto, se me acaba el tiempo y ha sido un honor para mí, ha sido un gusto para mí trabajar estos conceptos con ustedes y nada, me gustaría, me gustaría que esto lo hagamos siempre. No me gusta eso de lo asincrónico, de hablar solo, no me gusta mucho, pero bueno, parece que es así. Si ustedes quieren, hacemos todas clases sincrónicas y chao, y listo, se acabó. ¿O no? Prendan sus cosas, salgan del mundo y nada, las respeto. Y yo les quiero decir algo, me quiero despedir con algo que no quise decir al final porque va a tener otro sentido. Si lo decía al comienzo, capaz que no se entendía. Ustedes ahora son participantes
estudiantes o aspirantes a un ingreso a un trabajo. Cuando ustedes ingresen al trabajo van a ser mis compañeros. ¿Por qué digo compañero? La palabra compañero, ¿saben lo que quiere decir? No se lo voy a decir, por lo menos lo que creo yo. Compañero viene del latín, de la palabra en latín cum panere. Cum con C, cum panere. Cum panere, cum compartir, panere el pan. Los que compartimos el pan somos compañeros. ¿Se entiende el significado de la palabra? Nosotros nos decimos compañeros y cuando yo les diga compañeros, ustedes que a partir de ahora van a ser compañeros para mí, ya lo expliqué por qué les digo. Porque de alguna forma comparto el pan día a día de ustedes y de sus hijos. Los quiero mucho, gracias por escucharme y será hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Muy linda la clase. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. ¿Se entendió? O sea, vos lo entendís. Nosotros lo entendemos. Si es yo. Yo eso no lo sé hacer vos. Bueno, pero